Y quiero comentarles que le hemos pedido al doctor Andrés Siever que nos haga esta charla, que me parece muy importante para todos los notarios que en Colombia han emprendido el camino de la digitalización. Cuando hablé con él sobre esta charla, le pedí el inmenso favor que nos contara como un paso a paso, casi como para personas que no hubieran empezado a incursionar en este tema, un paso a paso de cómo se debe hacer este proceso de digitalización en una notaría. Hay a veces muchas preguntas que pueden tener una respuesta fácil y obvia, pero que como no tenemos esa conciencia y en la práctica no lo hemos venido desarrollando ese procedimiento, pues no es tan fácil que tengamos claridad sobre esto. Entonces, pues yo espero que el doctor Andrés Siever, que es un notario que ha estado trabajando en este tema, nos ayude a encontrar ese camino y a aclarar muchos de los puntos sobre los que todavía tenemos dudas. Entonces, bienvenido, doctor Andrés Siever. Juan Carlos, adelante. Bueno, como ya lo dijo la doctora Adriana, esta tarde la conferencia que tenemos es muy importante. El doctor Andrés Siever Arévalo Pacheco, notario quinto de Bogotá, nos va a exponer en esta conferencia sobre la función pública notarial en entorno virtual. El doctor Andrés es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y de la UNAP, magíster en Administración de Empresas por la Universidad de Santo Tomás, especialista en Finanzas Públicas de la misma universidad, especialista en Gerencia Pública de la Universidad Industrial de Santander y además especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Libre. Como ya les dije, el doctor Andrés Siever actualmente es el notario quinto de Bogotá, fue procurador judicial ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santander, director nacional de Registro Civil, jefe de investigaciones fiscales de la Contraloría General de la República, director y secretario de Tránsito de Bucaramanga, jefe de personal y jefe jurídico de las empresas públicas de Bucaramanga, asesor jurídico de la Secretaría de Salud de Santander y personero del municipio de Zapatoca. Esta hoja de vida del doctor Andrés es garantía para todos nosotros de la calidad de la exposición que vamos a tener esta tarde. A todos, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, por favor, mantener apagados sus micrófonos y en el chat van escribiendo las preguntas que al final de la exposición el doctor Andrés Siever nos va a atender a resolver las inquietudes que se nos presenten. Doctor Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Esta sala es suya. En este instante ya estamos más de 80 personas y con toda seguridad que seguirá creciendo la audiencia a medida que nuestros colegas y amigos vayan llegando a sus sitios de residencia. Doctor Andrés, bienvenido. Bueno, quiero expresar mis agradecimientos a la doctora Adriana Cuéllar, presidente de UNOVOC, al doctor Juan Carlos Vargas, nuestro coordinador administrativo. Igualmente quisiera empezar por, no sé, hacer un reconocimiento aquí público a la formidable tarea que ha adelantado la doctora Goegni Fernanda García, superintendente de Notariado y Registro, porque ella ha sido pilar fundamental para todo el proceso que estamos viviendo de transformación digital notarial y al que hemos, en esta charla, le hemos denominado la función pública notarial en entorno virtual. No he querido referirme tanto al tema de digitalización notarial, porque cada día debemos ir buscando la manera de tener un lenguaje más directo, más asertivo, porque lo que verdaderamente vamos nosotros es a ejercer la función pública notarial en un entorno digital. Tal como me lo solicitó la doctora Adriana Cuéllar, he querido hacer como una especie de determinación normativa de manera esquemática
pero para que nos quede la precisión conceptual de lo que tiene que ver con la equivalencia funcional que estableció la Ley 527 del 99. Pero obviamente quiero mostrarles a ustedes acá y reiterarles lo que manifestó nuestro maestro Leobeis Elías Martínez en una conferencia pasada, en el sentido de que la institución notarial tiene una categoría constitucional. Y esa circunstancia de tener una categoría constitucional, pues es un blindaje del notariado latino que nosotros ejercemos en Colombia. ¿Qué indica con eso? Porque cualquier cambio que se pretenda hacer del esquema de notariado latino, esto es, el que presta un particular que cumple una función pública por descentralización, por el sistema de colaboración, no puede ser vaciado de la Constitución política, sino a través de una reforma constitucional. Yo diría que ni siquiera con un acto legislativo se podría vaciar este contenido. De manera que eso es importante que tengamos seguridad los notarios para que estemos tranquilos que en este ejercicio de la actividad notarial, bueno, resulta que en el devenir histórico del notariado colombiano han habido interpretaciones sobre la naturaleza jurídica del notario que han dado a pensar que se trata de un funcionario público. Yo me he leído mucho las obras de nuestro maestro Okari Susuga sobre el particular y existía una tesis que era la famosa funcionarista, que normalmente se le daba la calidad de funcionario público por unas razones que no estaban en ningún ordenamiento jurídico, pero que determinaban que podía ser un funcionario público. Por ejemplo, que ejercieran una función pública, pero está demostrado que los particulares también pueden ejercer una función pública. Además, se determinaba que, que por el hecho de que los funcionarios de las notarías y el notario estuvieran afiliados a Cajanal, se entendían que era un funcionario público. De manera que esto generó en las altas cortes una cantidad de percepciones diferentes a la verdadera naturaleza jurídica del notario. Eso aupado un poco por alguna norma que había surgido, por ejemplo, esta norma que se las quiero poner aquí de presente, el decreto 2163 del 70, que fue en la misma época del decreto 960 del 70, en donde se dijo que el notariado era un servicio público y que se prestaba por funcionarios públicos. Este decreto, si bien es cierto, nació a la vida jurídica, nunca empezó a aplicarse, nunca se aplicó. Por eso es que posteriormente la ley la ley 29 del 73 derogó ese decreto y estableció que el notariado era un servicio público que se prestaba por los notarios, haciendo hincapié en que era un particular y que implicaba el ejercicio de la fe notarial. Esto, obviamente, dentro del imaginario colectivo no necesitamos, aquí quiero invitar, no sé si se encuentra nuestros periodistas como Jaime Horta, la doctora María Inés Pantoja, que empecemos a construir una narrativa para que el conglomerado social sepa cuál es la naturaleza jurídica del notario. Pues esto nos ha venido afectando enormemente en aspectos tales como lo que tiene que ver con pensiones, lo que tiene que ver con algunas demandas que se presentan y se presentan es contra la notaría. Por eso ese término notaría debemos empezar a utilizar notario o notaria, porque parten de la base de que es una persona jurídica y en algunos los jueces nos dicen notaría quinta representada legalmente por el doctor Andrés Iber Arévalo Pacheco, notario. Entonces, yo pienso que es clave que empecemos a establecer una narrativa de un buen lenguaje más asertivo que nos permita salir de todas estas disquisiciones jurídicas que nos están haciendo daño, que yo pienso que ese fallo de la Corte Constitucional que ustedes conocen muy bien, de la Corte en la que se estableció que
existía la persona jurídica de la notaría, nos está haciendo un enorme daño, y gracias a ese fallo surgió una instrucción administrativa que vino a establecer, como a generalizar el hecho de que la notaría es una persona jurídica. Nosotros, los que somos notarios y los que vivimos estudiando, sabemos que eso no es cierto, y así lo hemos defendido ante los diferentes juzgados y tribunales. La siguiente, por favor. Esta sentencia de la Corte Constitucional fue clave para configurar nuestra naturaleza jurídica, que fue la sentencia C12 de 2001, en la que estableció que los notarios no son servidores públicos. Así subjetivamente ejerzan esa función de dar fe pública. Son, en cambio, particulares que prestan en forma permanente la función pública notarial bajo la figura de la descentralización por colaboración. Esto es lo que debemos llevar nosotros a nuestros usuarios y a los periodistas y a la rama judicial, porque cada día se cometen, diría yo, errores creyendo que nosotros o somos una persona jurídica o somos funcionarios públicos. Siguiente. Como bien sabemos, el decreto 960 de 1970 es nuestro estatuto notarial, y quiero empezar para mostrar la equivalencia funcional de todo el proceso de perfeccionamiento de la escritura pública. Quiero mostrar que el artículo 14 estableció todo el proceso de perfeccionamiento de una escritura pública, que me lo han enseñado mis maestros, en donde advierte que la recepción es donde el ejercicio de ese principio de la rogación, los usuarios hacen declaraciones y son percibidas por el notario. Y la extensión es la versión escrita, o sea, es como la construcción de la minuta. El otorgamiento es el asentimiento expreso que tienen los usuarios cuando firman esta minuta o este instrumento público que ya está en formación. Y la autorización es la fe que imprime el notario, y es cuando ya nace a la vida jurídica la escritura pública. El artículo 18 establecía cómo se debe realizar una escritura pública de manera física, como lo veníamos haciendo constantemente. El artículo 31 ya habla de la utilización de las firmas autógrafas para el otorgamiento de la escritura pública. Y el artículo 40 también habla de las firmas autógrafas del notario para la autorización de la escritura pública. Eso es lo que yo quiero que tengamos muy preciso para llegar allá a la utilización, o lo que llamamos la implementación del principio de la equivalencia funcional en Colombia. Siguiente. La ley 527 de 1999 fue la que estableció el principio de la equivalencia funcional, y es la que nos permite a nosotros realizar escrituras públicas auténticas, electrónicas, o actos auténticos en entorno virtual o en entorno digital. ¿Por qué? En ella, esta ley vino a modificar tácitamente todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico al establecer este principio de la equivalencia funcional entre mensaje de datos, que se convierte en el equivalente funcional del documento escrito, la firma electrónica, que es el equivalente funcional de la firma autógrafa, y el documento digitalizado, que es el equivalente funcional del documento original. Esta ley nos permitió a los notarios de Colombia tener ya la posibilidad de generar escrituras públicas electrónicas o documentos electrónicos cuando se trata ya de autenticaciones o de documentos auténticos en entorno digital, ya sean autenticaciones remotas que podamos hacer, ya sea conciliaciones extrajudiciales que podamos nosotros o declaraciones extrajudiciales que podamos realizar remotamente. La firma autógrafa ya también tiene su equivalente funcional, que es la firma electrónica, como están viendo ustedes, y el documento físico original también. Si nosotros logramos digitalizar todas las escrituras públicas y construimos
un sistema de gestión electrónica de documentos en donde se garantice la autenticidad, la integridad y la disponibilidad. Ese documento digitalizado, según la Ley de Comercio Electrónico, tiene eficacia y fuerza probatoria. Eso es muy importante que lo tengamos nosotros presente ahora que ya la Superintendencia de Notariado y Registro ha dado instrucciones para que empecemos no solamente a guardar en el repositorio de la Superintendencia las escrituras públicas electrónicas, sino también las escrituras públicas físicas, porque quieren mantener un repositorio y lo ha explicado de manera muy clara la doctora Fernanda García, para un evento en que haya un caso fortuito o fuerza mayor y se pierda el protocolo, como sucedió en Jumbo y como sucedió en Providencia. Entonces, poder tener un repositorio de todas las escrituras públicas de determinada notaría. Siguiente. El artículo 6º, entonces, de la Ley 527, en mi criterio de interpretación jurídica, estableció lo que he dicho yo, esa modificación tácita cuando advirtió, cuando cualquier norma, y cualquier norma estaba también el decreto 960 del 70 y bueno, y las demás leyes que hayan establecido el documento, requiera que la información conste por escrito. Este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Esto es lo que nos viene a dar como la potencialidad de que podamos realizar escrituras públicas electrónicas. Siguiente. Y el artículo 7º de la Ley 527 estableció que la firma electrónica era el equivalente funcional de la firma autógrafa, y también dijo cuando cualquier norma exija la presencia de una firma. Siguiente. El artículo 8º es el que nos dio la posibilidad de construir sistemas de gestión electrónica de documentos. Varios notarios de Colombia hemos realizado esa tarea. Yo tengo desde 1968 a la fecha, todas las escrituras de esta notaría están digitalizadas, tienen metadatos, tienen varias llaves de acceso por comprador, por vendedor, por acto, por matrícula inmobiliaria. Tenemos esa posibilidad. Por ello es que desde hace 4 o 5 años ingresan a mi página web de la notaría y pueden adquirir una copia electrónica de una escritura pública física de esta notaría. Esto es un tema que en varias oportunidades, en capacitaciones, en jornadas regionales y jornadas nacionales, siempre he querido sensibilizar y socializar con los notarios para que nosotros estemos sintonizados con la cuarta revolución industrial, que seamos unos referentes a nivel internacional. Hoy día podríamos decir que ya somos referente a nivel internacional. Siguiente, Juan Carlos. La ley 588 del 2000 le vino a dar también fuerza a este tema de la equivalencia funcional, cuando advirtió en el parágrafo 2 del artículo 1 que las notarías y consulados podrían transmitir como mensajes de datos por esos medios electrónicos, ópticos y similares, y refiriéndose a la ley 527 del 99. Fue otra razón del fortalecimiento de la equivalencia funcional para el notariado. Siguiente. Sí. Este decreto es muy importante. Yo quiero que los notarios lo tengan también y notarias lo tengan muy presente, porque este decreto 1413 de 2017 ya fue más enfático en hablar de la equivalencia funcional de la escritura pública electrónica. Y lo dijo así: la escritura pública electrónica es el equivalente funcional de la escritura pública. No dijo física, pero se refería la cual debe cumplir las normas sustantivas
relativas a las diferentes actuaciones notariales que ella contiene y de los preceptos del derecho notarial. Con eso nos indica que todo el proceso de perfeccionamiento de la escritura pública debe seguirse en la escritura pública electrónica. O sea, que haya la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. Esto es supremamente importante para lo que está por venir frente a la declaratoria de inexequibilidad de ese decreto 2106 de 2019. El siguiente, por favor. Igualmente, para estar más tranquilos nosotros, debemos tener en cuenta la ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso, en donde estableció como una nueva clase de documento el mensaje de datos. Mensaje de datos o el documento electrónico es una nueva clase de documento que tiene valor y eficacia probatoria. Juanca, siguiente. O Andrés. Bueno, el decreto 2106 de 2019 vino a ratificar la equivalencia funcional contenida en la ley 527 del 99, la ley 1564 de 2012 y el decreto 1413 de 2017. ¿Y cómo lo hizo? Ya fue más directo al tema y dijo: la escritura pública podrá realizarse en documento físico o electrónico. Y siempre advierte que debe tener tanto la autenticidad, integridad como la disponibilidad del documento, que es lo que debemos siempre nosotros con las plataformas electrónicas que nosotros contratemos tener muy presente. Y advierte ahí mismo, en ese mismo artículo, que en todo caso la firma electrónica será el equivalente de la firma autógrafa. Eso lo dejó muy claro el artículo 60. Entonces, ahora yo quiero referirme ya a la declaratoria de inexequibilidad. Mira, yo entiendo que muchos notarios deben estar preocupados y debe existir una incertidumbre con el decreto, con la declaratoria de inexequibilidad del 2106 de 2019. Yo debo decirles que debemos disminuir ese temor porque nosotros manejamos muchos miedos dentro del ejercicio notarial. Pero ese temor debemos disminuirlo con fundamento en que ese fallo de la Corte Constitucional fue una sentencia modulada y que manifestó que surtiría efectos a partir del 20 de junio de 2023, obviamente dejando la posibilidad para que el gobierno estableciera un reglamento conforme a como lo exige nuestro ordenamiento jurídico. Ya la doctora Fernanda García y la doctora Daniela Andrade están trabajando en ese propósito. Yo estoy seguro que antes de terminar este año, la figura jurídica que vayan a aplicar, yo en mi caso, de manera personal, yo le envié una comunicación a la doctora Daniela Andrade diciéndole que la clave de todo pienso que era hacer crear una ley, presentar un proyecto de ley de un único artículo que advierta que se le dan facultades al presidente de la República para que reglamente la utilización de medios electrónicos por parte de los notarios y que surja un decreto donde compilen las normas de la resolución 11 y 12 y los correspondientes anexos técnicos, porque en ningún momento la Corte Constitucional cuestionó la reglamentación. Lo que cuestionó fue que la ley que se había excedido las facultades extraordinarias, la ley que le daba esa posibilidad, por cuanto en esa ley, en ese artículo 333, se advertía que era para suprimir trámites en la administración pública. Y concluyó que los notarios no somos administración pública y además no se iba a suprimir un trámite, sino que se estaba reglamentando el trámite del perfeccionamiento de la escritura pública electrónica. De manera que yo, si quiero, ya he tenido varias charlas como esta, similar a esta, con algunos destinatarios de nuestras escrituras públicas electrónicas, como los bancos y constructoras, y les he manifestado esto. Ya en este momento podría decir que hay algunos ya sensibilizados sobre el tema, pero otros mantienen la incertidumbre porque piensan que de pronto no va a salir ese reglamento, y lo que les he indicado es que estamos plenamente convencidos
que nuestra superintendente dará la lucha para que este proyecto de ley saliera lo más pronto posible y el decreto que reglamente esta prestación de servicios de la función pública en entorno virtual. El magistrado ponente Alejandro Linares nunca cuestionó eso, es más, se ve que hicieron consideraciones positivas de todo el tema de la reglamentación. Obviamente que no se pronunció la Corte, que pensé que se iba a pronunciar, advirtiendo que todo lo que decía el primer artículo que les mencionaba yo, todo lo que tuviera que ver con reglamentación del notariado tiene que ser por ley, o lo que llaman reserva de ley, que también lo explicó de manera brillante nuestro maestro Leodeis Elías Martínez. Siguiente. Las resoluciones 11 y 12, que ya ustedes todos conocen, con fundamento en la facultad otorgada en ese artículo 59 que fue declarado inexequible, realizaron toda la reglamentación que yo quiero exaltar, no porque hayamos participado en una mesa de trabajo con el doctor Juan Carlos Vargas, que tiene toda mi gratitud, con el doctor Nibardo Fuertes, doctor Jorge Iván Carvajal, doctor Alirio Virbiescas, no sé si se me escapa alguien, y la doctora Fernanda García, el doctor Juan Andrés, que son muy pilosos de la super, la doctora Daniela Andrade y la doctora Shirley, pero estas resoluciones y estos anexos técnicos establecieron los mínimos para que se haga una escritura pública electrónica que va a ser un referente a nivel latinoamericano. Estoy seguro de eso porque con varios notarios que he conversado sobre este tema, más que todo de Argentina, están bastante impactados con todo el proceso que ha sufrido el notariado colombiano en ese tema. El siguiente, qué pena que aquí el sistema no me permite. Esta ley 2080 del 2021 es supremamente importante. ¿Por qué? Porque estableció la sede electrónica. O sea, todos los notarios en este momento que hemos sido ya certificados, creo que somos 180, no sé, 160, 180, y que aspiramos antes de diciembre que estén los 920 notarios, porque ese es otro proyecto que está liderando la doctora Fernanda García, que es lograr que todos los notarios de primera, segunda y tercera categoría puedan tener acceso a este tema. Pues todos debemos tener esta sede electrónica de conformidad con este artículo 60 y este artículo define la sede electrónica que debemos tener. Siguiente. La sede electrónica, entonces, les decía, es con fundamento en la ley 594, en la ley 2080 del 2021 y con fundamento también en la ley 594 de 2000, artículo 21, que es la que nos permite, la ley del Archivo General, siguiente, que nos permite construir nuestros sistemas de gestión electrónica de documentos. Siguiente. Es clave, ya antes de entrar a la ley 594, los programas de gestión documental, es clave que, mejor dicho, que todo el notariado esté muy sensibilizado en este proceso de construir sus sistemas de gestión electrónica de documentos. Mi sueño, que debe ser el sueño de todos los notarios de Colombia, es que todos tengamos una base de datos o un sistema de gestión electrónica de documentos. ¿Por qué? Porque en el futuro debemos construir un blockchain Ethereum privado para que todos estemos interactuando de tal manera que se adquieran y se respeten obviamente los ingresos de todos los notarios por estas copias, pero que no tengamos posibilidad de ser hackeados. Miren, hoy día los bancos están invirtiendo enormes cantidades de dinero en la seguridad informática. Nosotros, yo por ejemplo tengo un firewall que tiene una capacidad anti-hacker enorme, pero cada día los hackers están creciendo también en capacidad y es necesario que en un futuro cercano tengamos nosotros una posibilidad, después de haber generado todos estos programas de gestión documental electrónica,
tengamos la posibilidad de interconectarnos. En una oportunidad que estuvimos en la Universidad Externado de Colombia, en un convenio comentamos con Alirio Virbiescas, el doctor Roballo, el doctor Eugenio Gil, con el propósito de generar una especie de embrión, de molécula originaria, que empezáramos con nuestras bases de datos metiéndolas en un blockchain. De manera que, tal como lo dice este artículo, que dice que las entidades públicas deben elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. Los que hemos montado ya estos sistemas, obviamente nos hemos guiado por la cantidad de normas que han surgido por parte del Archivo General de la Nación, que son PDF de determinada manera, que son grises, ya después me imagino que pasaremos a colores, que debe tener los metadatos, que debe tener toda esta información, porque lo que queremos lograr es que el notariado se posicione en Colombia de tal forma que todas esas comentarios de oficializar o nacionalizar el notariado no tengan eco en la ciudadanía colombiana, porque en la medida en que los ciudadanos tengan conciencia de que el notariado no solamente da fe pública notarial, sino que estamos siempre posicionados a nivel nacional como la mejor institución, y que además hemos vivido una transformación digital notarial que les permite no exponerse al COVID o a diferentes circunstancias adversas. Yo pienso que cada día nos estaremos posicionando más con nuestros ciudadanos. De manera que esta ley pues también advierte que ese documento electrónico es el equivalente funcional del documento original. Por eso nosotros podemos construir, ahí tengo una imagen de la base de datos que nosotros tenemos, porque yo tengo tanto escrituras públicas como registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción. Eso me ha permitido un poco adelantarme un poco a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ya va a empezar a expedir copias de registros civiles. Obviamente eso va a menguar nuestros ingresos, y aquí de una vez le digo a nuestra presidente, que es muy acuciosa y una excelente gerente, que se manifieste ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para exigir, o no sé, una participación cuando se expidan, porque nosotros seguimos haciendo la gestión documental del registro civil. Por ejemplo, si hay un matrimonio, si hay un divorcio, pero quienes van a usufructuar van a ser la Registraduría Nacional, y eso es muy triste. O sea, es necesario. No, ese tema, perdón que te interrumpa, ese tema ya lo tratamos con el doctor Marcelo en una reunión que tuvimos con él desde la Unión Colegiada, y es un tema donde se acordó con ellos que se iba a pagar en la expedición del registro. Si lo expedían ellos, o dependiendo de cómo se expidiera, se pagaría un porcentaje a la registraduría y un porcentaje al notario. Excelente, felicitaciones, mi doctora Adriana, y a todos los que hayan participado en esa gestión. Muy bien, muy bien. Y es lo más justo, ¿verdad? Porque nosotros somos los que hacemos toda la gestión documental de un registro civil de nacimiento que se encuentre, o matrimonio que se encuentre en cualquier notaría. Mil gracias. Siguiente, por favor. Bueno, yo quiero precisarle, porque, a ver, miren, cuando uno ha participado en estos procesos de implementación tecnológica, surgen una cantidad de miedos. Cada vez que se va a romper un paradigma, genera una resistencia. Esa resistencia es por el miedo, ¿sí? Yo he participado ya en varios procesos de implementación. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga fue el primer organismo de tránsito totalmente modernizado tecnológicamente, que expedíamos las licencias de tránsito, establecimos el proceso de jurisdicción coactiva de manera tecnológica. O sea, allá la jurisdicción coactiva fue reconocida a nivel nacional, que fue donde funcionó totalmente, porque nosotros llegábamos hasta el embargo de vehículos y de bienes inmuebles por cuentas que debían los infractores o los que debían revisión técnico-mecánica. Hicimos todo ese proceso, no solamente del comparendo, eso que se está haciendo ahora, eso lo hicimos desde esa época, el comparendo, la citación a la audiencia, todo estaba dentro de una plataforma electrónica.
De manera que eso generó lo que les decía yo, mucha resistencia dentro de los funcionarios, tanto que en esa oportunidad fui amenazado, entonces cuestión, amenazado de muerte, porque iba a acabar algunos cargos públicos, cuando no, nunca se acabó ningún cargo público. Igual en la Registraduría Nacional del Estado Civil, yo fui el director nacional de registro civil del doctor Iván Duque Escobar y de la doctora Alma Beatriz, y también implementamos todo lo que era el PMT de registro civil. Llegamos hasta la tercera fase. La cuarta fase es lo que están haciendo ahorita, que es el registro civil electrónico, y que obviamente tiene muchos desarrollos por efectuar. De manera que yo quiero invitarlos a que le perdamos ese temor a la utilización de medios tecnológicos. De todas maneras, cuando uno no conoce algo, le genera cierto miedo, ¿verdad? Pero obviamente en el proceso se va superando como esa intimidación que nos genera. De manera que yo quiero que empecemos en esta parte de los requisitos técnicos de las escrituras públicas. Es clave que cada escritura pública o cada acto auténtico en entorno digital, porque puede ser una autenticación remota o puede ser cualquier declaración extrajuicio, puede ser una conciliación, debe tener esta información, esta escritura. El código Quandi. Segundo, la firma digital por parte del notario. O sea, la gente cuando oye esto ve eso como que eso de qué planeta es, ¿sí? Y entonces, la firma electrónica del usuario, el sello electrónico del notario, pero eso obviamente ya irlo decantando es mucho más sencillo de lo que parece. La identificación biométrica es como la molécula que nos permite hacer esta transformación digital, porque nos propicia la posibilidad de identificar a la persona. O sea, ese es el test de identidad inicial, ¿sí? Y obviamente después viene el test de capacidad y después viene el test de la expresión de la voluntad. Pero nació la identificación biométrica por obviamente una cantidad de gestiones que se realizaron ante el gobierno nacional con el decreto 19 de 2012. Y se estableció el sistema de la verificación de huella dactilar por medios electrónicos. ¿Esto qué ha permitido? Que cuando hagamos nosotros el enrolamiento electrónico tengamos seguridad realizando la identificación biométrica de que esta persona, cuando se presente a realizar cualquier escritura pública electrónica o cualquier acto notarial en entorno digital, es quien dice ser. Siguiente. La identificación biométrica. Y esto va otra solicitud a nuestra presidenta Adriana Cuellar y a nuestro presidente Eugenio Gil, que hace parte de esta sala. Y es que la tarifa se fijó por medio del decreto 1000 del 15 de mayo del 2015. Ya tenemos 6 años y no ha recibido ningún incremento. Yo pienso que sería bueno lograr un incremento para que los notarios se estimulen a entrar dentro de este proceso de transformación digital notarial. Siguiente. Entonces, yo aquí quiero mostrarles todo eso del Quandi. Mira, el Quandi, si ustedes se dan cuenta, es un código de barras que está establecido ahí, que empieza con el número 11000001, termina en 44. Es un código de barras. Observan ustedes también el QR, que eso se pidió en los anexos técnicos. Todo este proceso es para darle seguridad informática a una escritura pública electrónica o a un acto notarial en entorno digital. El QR debe permitir la identificación de los otorgantes. La firma, se estableció una firma especie autógrafa pero digitalizada y un sello electrónico. Ahí lo ven ustedes en la parte izquierda. Igual las firmas digitales o firmas electrónicas están aquí en la parte izquierda. Ustedes ven que dice firmado por Ricardo Mauricio, firmado por Silvia Patricia. Ahí están las firmas digitales.
El link de validación, eso es clave porque es lo que le da seguridad a una escritura pública para efectos del término disponibilidad. Disponibilidad. Quiere decir que si ingresa a este HTTPS Notaría 5, va a encontrar esa información de que sí se encuentra esa escritura pública electrónica o acto jurídico en entorno, acto notarial en entorno digital en la escritura. Ese es el link de validación. Siguiente. Miren, el CUANDI está conformado por el código de departamento, que son 2 dígitos, que sería el 11, el código del municipio, que serían 3 dígitos, en este caso es 001, el código de la notaría son 4 dígitos, el código del acto notarial son 8 dígitos, el año del acto son 4 dígitos, aquí está 2021, el consecutivo del acto notarial son 6 dígitos. En total el CUANDI tiene 27 números de seguridad para cada extensión del acto notarial. Esto es para beneficio tanto del notariado como de la ciudadanía de los colombianos. La firma digital del notario, yo utilizo la firma de Certicámara, ¿sí? Le llaman Certifirma. Este es el proceso cuando ya terminan de firmar los otorgantes. Entonces, aquí internamente nosotros vivimos este proceso de esta manera, ¿sí? Y establecemos, por ejemplo, puede estar ese día firmando el notario encargado, entonces también le va a dar la opción para establecer la firma digital al notario encargado. Y esto nos va a dar la seguridad que está bajo nuestra responsabilidad la autorización de esta escritura pública. Siguiente. Estos son los datos que figuran cuando ya se estampa la firma, que nos da la seguridad de que efectivamente el documento ya quedó firmado. Siguiente. Este es el sello electrónico que debe estar unida a esta firma. Todos los notarios deben tener un sello electrónico con unas características que les permitan con el tiempo a las oficinas de registro, a las constructoras, a los bancos, tener la seguridad de que se trate de quien dice ser. Es clave que cada quien tenga, obviamente por el hecho del número y de la ciudad, ya es una distinción, que cada quien tenga ese sello electrónico. Siguiente, que sea totalmente independiente. Este código QR, yo no sé si ustedes pueden con un celular observar este código QR. Con un iPhone, ustedes automáticamente le ponen la cámara. Ya ustedes que han ido a muchos restaurantes hoy día, ya estamos ya... y les puede salir la información por ejemplo, de esta escritura pública. Les debió salir a los que pudieron hacer el ejercicio este sistema de validar QR. Igualmente ahí le pueden hacer clic en lista de otorgantes y van a aparecer los otorgantes. Yo estoy obviamente en el propósito de ir más allá. Lo que exige la Superintendencia de Notariado y Registro es este esquema de validación, ¿verdad? Pero yo quiero, para que haya mayor seguridad cuando un notario, por ejemplo, quiera saber si un registro civil de nacimiento está de mi notaría, tiene más seguridad que sea un documento físico. ¿Por qué? Porque voy a implementar dentro del QR, cuando se lea el QR, va a salir el documento también. O sea, se va a poder confrontar tanto cualquier documento físico que le lleven, como con el documento digital que va a estar incorporado en ese QR. Obviamente debo precisarle que la superintendencia estableció unos mínimos, ¿verdad? Y si uno quiere establecer muchos más mecanismos de seguridad, lo puede realizar. Si alcanzaron a registrar el código QR, espero que sí, para continuar. Siguiente. Esta es la firma electrónica del usuario. Después de haber elaborado la escritura pública, ya se haya hecho todo el proceso. A ver, todas las plataformas, no sé, yo utilizo una plataforma electrónica para el proceso de perfeccionamiento de la escritura pública que se llama Signo 360. Existen otras plataformas
y obviamente que se entienda que no estoy promocionando a esta plataforma, ¿no? Es más, pienso que en la medida en que existan muchas plataformas, cada día vamos a mejorar más, pero en la plataforma que yo utilizo, el workflow, que lo voy a comentar más tardecito, inicia con el enrolamiento electrónico, después viene el tema de la recepción, después viene el tema de la construcción del expediente digital, después viene la captura de datos, después de la captura de datos viene el ensamble de minuta, después viene una revisión jurídica interna y después viene ya todo el proceso de otorgamiento, que es enviar la minuta a las partes a nivel electrónico para que ellos la revisen, y obviamente después de revisarlas viene lo que llamamos el circuito de firmas electrónicas. Eso, y ahí estoy aprovechando siempre a realizar unos videos, ¿sí? Yo los estoy realizando con la plataforma Team. Estamos realizando unos videos para que nos quede también un referente más de seguridad. ¿Sí? Que la persona que estampó la firma electrónica manifestó que está comprando un inmueble o que está vendiendo un inmueble, y va a quedar ese registro histórico de los audios, audio-video, para que nos permita ante cualquier circunstancia adversa poder demostrar que se tomó esta firma electrónica. Debo precisar en este momento también que la doctora Fernanda García ha establecido la firma electrónica advirtiendo que no debe generar un costo para el usuario. Pero yo, para mayor seguridad mía, estoy asumiendo el costo de lo que se ha denominado una firma digital por demanda o una firma electrónica acreditada. Esa firma electrónica acreditada me va a generar un costo, pero me va a dar una seguridad enorme, por dos razones. Debo hacer la precisión. No es lo mismo firma electrónica normal, la que podamos nosotros autorizar por la plataforma, a firma electrónica acreditada. Y voy a decir dos razones importantes. La firma digital tiene 3 requisitos, que es autenticidad, integridad y no repudio. La digital. La firma electrónica normal, que no tiene una entidad certificadora, tiene solamente autenticidad e integridad. O sea que cualquier usuario puede en un momento dado repudiar, decir que él no firmó ese documento, y la carga de la prueba se le viene al notario. Entonces yo quiero evitarme esa carga de la prueba generando firmas electrónicas, firma digital por demanda o firma electrónica acreditada, obviamente asumiendo el costo, porque la doctora Fernanda García ha sido muy precisa en el sentido de que no debe generarse ningún costo por esta firma electrónica. Pero para seguridad mía y seguridad del comprador o seguridad del banco, cuando vaya a iniciar un proceso ejecutivo hipotecario, debo tener esa firma electrónica acreditada o firma digital por demanda, que es la que tomamos aquí en este esquema, ¿sí? Entonces, aquí cuando ya la persona ha revisado el documento, se le ha enviado la factura electrónica, ha pagado, ha cancelado, se ha numerado la escritura pública, ahí en ese momento cuando estampa la primera firma, ya queda la escritura pública y hacemos el circuito de firma. Entonces, aquí ustedes ven el orden. Por ejemplo, le dimos primero a Alba Elena y segundo a Francisco. ¿Sí? Este es un matrimonio virtual. Hemos realizado muchos matrimonios virtuales. Matrimonio civil virtual. Entonces, aquí nosotros establecemos el orden del firmado por parte de los otorgantes. Y obviamente lo estamos haciendo, y reitero, con firma electrónica acreditada o firma digital por demanda. Este es el proceso cuando al usuario le llega la solicitud ya del circuito de firma. A él le llega este correo de atención usuario notaria5.com.co y le dice aquí donde está señalando la flecha, dice: para realizar el proceso de firma, por favor da clic en el siguiente enlace y sigue los pasos. Y ahí se siguen los pasos. Siguiente. Aquí está la manera como ya ingresa al sistema, lo del
al celular le llega un código QR y él lo va a leer. Esto es para darle mayor seguridad que un simple OTP. Normalmente nosotros cuando iniciamos a hacer pruebas desde hace 3 años, nosotros empezamos a hacer pruebas de escrituras públicas electrónicas. Utilizábamos el famoso OTP, pero eso obviamente no da la seguridad completa. Con este esquema utilizamos también el sistema que utiliza el sistema bancario, que es el de las preguntas esas confronta, en el que se hacen una serie de preguntas para verificar si quien va a estampar la firma es quien dice ser. Entonces, se pregunta sobre cuestiones de crédito bancario, de leasing, todo ese nivel de preguntas que realizan en los bancos, y eso da mayor seguridad, obviamente, que a la entidad certificadora, a la entidad certificadora en este caso, yo tengo a Andes, la entidad certificadora, por manera que ellos me responden a mí y me dan la fortaleza de que se están cumpliendo el no repudio, que es el que diferencia. Y ante cualquier evento, Dios no lo quiera, que se realice un fraude, la entidad certificadora responde con unos seguros altísimos que tiene para evitar que el notario tenga que asumir enormes costos en este tema. Siguiente. Bueno, dentro del esquema que implementó la Superintendencia de Notariado y Registro, ha establecido un repositorio central y eso debemos hacerlo no solamente con las escrituras públicas electrónicas, como advertía al comienzo, sino también con las escrituras públicas físicas. Debemos enviarlas al repositorio. En este momento yo he enviado ya varias escrituras públicas, tanto electrónicas como físicas, al repositorio, y obviamente va a ser una petición de la superintendencia para que nosotros empecemos a fortalecer ese repositorio central de la superintendencia. Siguiente. Este es el envío que hacemos nosotros a ese repositorio. Nosotros obviamente tuvimos que hacerle una cantidad de desarrollos a la plataforma para que pudiera enviar todas estas escrituras a ese repositorio que tiene la superintendencia de Microsoft, que tiene la superintendencia de notariado y registro. Siguiente. Aquí quiero yo hacer como una especie ya de lineamiento, tal como me lo solicitó mi presidente, o mi presidenta, mi querida presidente, si está bien dicho, que empezamos, este va a ser el perfeccionamiento de la escritura pública electrónica. Ya hablábamos cómo fue el perfeccionamiento, lo que nos enseñó el doctor Eduardo Caicedo en la universidad, el doctor Ocari Usuga y Mario César. Pero ahora ese perfeccionamiento con este sistema electrónico cambia un poco, le nacen algunas cosas, ¿no? Que se inicia es con el enrolamiento virtual, es el primer paso. Ese enrolamiento virtual debe estar en la segunda fase con una identificación biométrica que debe ser en este momento presencial, ya sea viniendo al notario o a la notaría respectiva, o también por medio de la tablet yendo a domicilio, pero es presencial, si pudiéramos llamar un término que no vaya a ser considerado como una redundancia, es presencial física, porque la otra, vamos a hablar de la presencialidad física y de la presencialidad virtual. Esta es una presencia física, ¿sí? Para esta identificación biométrica necesariamente se requiere. El tercer aspecto es la georreferenciación de otorgantes, que ya la ubicación dentro del círculo notarial, que yo he hablado con la doctora Adriana Cuellar sobre este tema, porque más adelante voy a hacer una precisión sobre el particular. La cuarta fase ya es la emisión de acceso, o sea, cada persona que ha hecho el enrolamiento biométrico va a quedar con una contraseña y con un usuario, para después ya, en ejercicio del principio de la rogación, ya presentarse a solicitar una escritura pública que ya es el numeral 5. Siguiente.
El sexto paso es la extensión, como les decía, que es el expediente digital, la captura de datos y el ensamble de minuta. El séptimo es el control de legalidad o la primera revisión. El octavo es la liquidación. El noveno es el envío de minuta para revisión de otorgantes. Y el décimo es la facturación electrónica. Siguiente. El 11 es la generación ya del documento electrónico. El 12 es lo del circuito que les decía yo, del otorgamiento, del circuito de firmado electrónico. El 13 es el control de legalidad final, lo que le llamamos segunda revisión. El 14 es la autorización ya, la firma digital del notario, ya es cuando el notario estampa su firma digital. El 15 es el cierre de copias. Y ahí es donde se va a enviar tanto a la gobernación como a la oficina de registro, a radicación electrónica, a REL de la oficina de registro, para que ya inicie el proceso ya de calificación y de registro de esa escritura pública. También se entregan las copias a los usuarios, bancos, constructoras, fiduciarias y repositorios en el mismo esquema. Aquí es importante precisar que cuando se trate de escrituras públicas electrónicas que tengan que ver con hipotecas, la primera copia que preste a mérito ejecutivo debe tener la nota dentro del mismo documento electrónico, debe estar la nota de que es la primera copia que presta mérito ejecutivo. De ahí quiero hablarles de lo que nos han exigido los bancos. Algunos bancos nos han exigido una trazabilidad tecnológica porque ellos quieren tener pues toda la seguridad informática que ellos manejan para el tema de validación de firmas. Ha sido un proceso largo para que ellos puedan implementarlo en sus plataformas. Ya más adelante precisaré más ese tema. Siguiente. Lo que les decía, la primera fase es el enrolamiento. Entonces el enrolamiento virtual no es cantidad de información para que le digamos a los usuarios para que ellos no le tengan temor a esto. Lo que deben decir es si es una persona natural, indicar ahí dentro de ese checklist o dentro de ese formulario que existe, el tipo de documento, nombres y apellidos, número de documento, número de celular, correo electrónico y la geolocalización que la hace el sistema, ¿sí? Y la identificación biométrica, que es lo que nosotros realizamos ya en lo que le advertía de la presencialidad física. Siguiente. Bueno, al final del enrolamiento, dentro de la política de datos personales, se hace mención a que autorice el tratamiento de datos personales y que apruebe el términos y condiciones del servicio. Siguiente. Hay un tema muy importante que yo quiero, creo que hay gente de la Superintendencia de Notariado y Registro, ¿verdad? En esta sala. Están invitados, sí, no sé si están, pero están invitados todos los de la superintendencia, sobre todo los registradores, pues con el tema tan importante que es que se puedan registrar adecuadamente esas escrituras. Deben estar varios de la superintendencia. Excelente, excelente. Yo quisiera que se volvieran de todas maneras con nosotros, entráramos en una armonía importante porque voy a hablar del tema de prerradicación de la notaría, pero me gustaría que posteriormente pudiéramos tener un tema de posibilidades de colaborarle nosotros los notarios a las oficinas de registro, de apoyarlos haciendo una prerradicación allá, ¿sí? O sea, que podamos nosotros, ellos manejan el sistema folio y el sistema iris, que pudiéramos nosotros hacer una especie de preregistro o prerradicación. Si obviamente nos pueden dar un web service, sería mucho mejor, porque desde nuestra base de datos se alimentaría ese web service y sería en segundos. O de lo contrario, y eso lo habíamos hablado en una oportunidad en la universidad externado con la doctora Fernanda García y con el doctor Giovanni Ortegón, y era que nosotros pudiéramos apoyarlos en eso, porque miren, la mayoría de errores en el registro tienen que ver es con el nombre o con la cédula de ciudadanía o con la matrícula inmobiliaria. Y esto, bueno, la doctora Fernanda dijo que iba a hacer un convenio de pronto con la Registraduría Nacional
para que esto no se diera, pero nosotros queremos es apoyarnos armónicamente con la superintendencia en la medida en que si nosotros pudiéramos, por un lado, o por web service que ellos alimenten la información, el calificador ya podría tener una mejor calidad de vida, porque ya no tendría que diligenciar unos datos que ya hacen parte de una base de datos. Esto es lo que pretendemos con la interoperabilidad de las plataformas. O sea, que cada día el nivel de vida de los empleados y trabajadores se incremente. Estos tienen que ir ya al tema ya de la revisión, de la calificación, qué sé yo, pero que se pudiera por ahora, aunque sea ayudarles o contribuirles en el caso de una especie de preradicación. Bueno, yo les decía que nosotros el notariado colombiano ha afrontado los desafíos con respuestas positivas en su devenir histórico. Eso está demostrado, porque antes se hacían las escrituras públicas manuscritas, después se pasó a una máquina de escribir, después se pasó a un computador, ya con disquete y después con CD. Hoy día ya estamos en el proceso de que nos mandan por correos electrónicos, pero debemos ir avanzando más. Cada día debemos estar a la vanguardia los notarios, ¿sí? Entonces, dentro de las preradicaciones que nosotros hacemos, unas son verbales, otras son escritas, como ven ustedes aquí en esta imagen, otras nos la envían por correo electrónico. Yo quiero hacer mucho énfasis en la plataforma ya de clientes corporativos que debemos tener todos los notarios. Y es una invitación a que los notarios también exijan a sus plataformas electrónicas o a sus operadores tecnológicos a que propicien esto. O sea, yo estoy de acuerdo con que se mantengan muchas plataformas o muchos operadores tecnológicos en las notarías, porque si dejamos una sola plataforma, también se dice que se puede conformar un monopolio y después no fijan precios y toda esa cuestión y nos imponen condiciones. Pero sí quiero que cada día los que tengan determinada plataforma empiecen a exigirle a estas empresas de plataformas, hombre, yo quiero que un cliente mío y desde fuera pueda hacer una preradicación, ¿sí? Yo tengo ya ese montaje aquí, o sea, yo tengo usuarios que ya ellos preradican, ¿sí? O sea, por ejemplo, los matrimonios virtuales, el 80% han preradicado su proceso de escritura de matrimonio civil, ¿sí? Y debemos ir más allá, que es lograr ya la interoperabilidad de las plataformas. Mire, yo quiero contarles que he tenido una experiencia muy, muy bonita y ha sido con una plataforma que se llama Dekin, que es de Camacol, Cámara de Constructores. Construida con una empresa que se llama Sistemas y Computadores. Nos ha llegado por web service toda la información, o sea, automáticamente, venga lo que les quiero decir yo a ustedes, automáticamente me preradica y me manda la minuta, ¿sí? O sea que en ese proceso, dentro de ese web service, yo tengo expuesto el web service también, pero la única empresa que lo ha hecho ha sido esta con una constructora que nos envía tanto, automáticamente ya queda el 98% de la información. Obviamente tenemos que hacer la revisión, el control de legalidad, la extensión, todo lo que tiene que ver y finalmente mandar en el circuito de firma para el otorgamiento y finalmente la autorización. Pero yo quisiera que en 5 años todos los notarios tuvieran interoperabilidad con las diferentes plataformas, ya sea de constructores, de bancos, de usuarios, porque miren, la cuarta revolución industrial está generando unos procesos que obviamente nosotros los notarios que siempre hemos sido unos triunfadores en todos los cambios que han habido históricamente y por eso se ha mantenido este notariado latino, debemos estar también a la vanguardia. Por WhatsApp también nos hacen a nosotros
requerimientos para prerradicar una escritura pública, y a nivel telefónico, que es normalmente cuando tenemos confianza con la inmobiliaria, con la constructora, nos dicen, no, mira, necesitamos hacer esta escritura sobre el apartamento tal. Pero yo sí quiero insistirles en que este proceso de transformación digital debe ser irreversible, que no nos debe intimidar esa declaratoria de inexequibilidad y que debemos continuar. Yo pienso que en este momento nos corresponde hacer un trabajo mayor de sensibilización, ¿sí? de evangelizar, si pudiéramos así, a los usuarios, porque la caída del decreto nos ha generado cierta incertidumbre, pero debemos continuar en este proceso. Siguiente. Aquí les voy a mostrar el paso a paso que se realiza dentro de una preradicación. Una cantidad de usuarios están, unos tal vez por probar la plataforma, otros porque sí quieren hacer una escritura pública electrónica, han estado haciendo el paso a paso, pero yo tengo desde hace un mes, desde hace 2 meses, que ya empezamos en producción, porque antes estábamos en calidad. Yo tengo como unas 80 solicitudes. Este es el paso 1, sigamos para el paso 2. Ya determina, en el paso 2 ya determina el acto que va a realizar. Paso 3, ya aquí está dando la lista de otorgantes. Paso siguiente. La lista de documentos. Ellos entonces en PDF me incorporan los documentos dentro de ese prerradicado. Siguiente. Y aquí ya está una cuestión que tiene que ver ya con validación, pues todo lo que nosotros observamos para que no sea un robot el que me está haciendo esa preradicación. Entonces ahí coloca las observaciones que quiera realizar. Hombre, quiero que este matrimonio virtual se realice máximo en 15 días, o quiero que esta escritura pública la realicemos en 5 días. Bueno, ese es una parte que de pronto no aparece dentro del proceso. Siguiente. Ya entonces ya queda con una solicitud de trámite. Él ya con ese número 157 puede hacerle seguimiento a su escritura pública electrónica o a su trámite de escritura pública. Siguiente. Este es como el sistema para ingresar al sistema, donde le pide la cédula de ciudadanía, le pide los datos y le da ingresar, y ya puede hacer solicitar cualquier trámite. Siguiente. Este es como para mostrarles a ustedes, obviamente que no sale muy bien aquí en mi pantalla, de pronto la de ustedes sí esté mejor, pero aquí ya esto es como los que se han hecho la preradicación entrando a mi plataforma. Personas que muchas veces yo ni conozco, ¿no? Ya pueden ingresar a la plataforma y dejan los datos, incorporan el nombre, el acto que van a realizar, ya sea matrimonio, compraventa, bueno, todos los actos ellos lo pueden montar desde esto se puede hacer desde cualquier lugar de Colombia, ¿no? Y obviamente eso es lo que yo quiero precisar, y yo le he hecho algunas comunicaciones a la doctora Daniela Andrade, y desde antes, cuando hice parte de la mesa de trabajo, hice esas precisiones, pero ahora quiero también reiterarlas para ver cómo podemos construir toda una función pública notarial en entorno verdaderamente virtual. Siguiente. Después aquí el funcionario mío interno, cuando observa que todos los requisitos se encuentran y todos los documentos se encuentran en el sistema, el interno, el funcionario, el usuario aquí interno, se va a ir a radicar, ¿sí? Entonces ahí ya él dice, oye, aquí ya está toda la información, puedo proceder. Porque puede ser que hayan cometido errores en esa preradicación. Y entonces aquí mi radicador debe observar qué errores pudo presentar, se realiza la modificación y se va a radicación. Y se radica. Siguiente. Esta ya es la vista previa ya de lo que ya se radicó. O sea, con toda esa información que me enviaron, este es un caso real, ¿no? Este es un caso real con toda la información
hicimos ya la radicación de ese trámite escriturario. Siguiente. Estoy cumpliendo las instrucciones de la doctora Adriana Cuellar. Me preocupa el tiempo, pero bueno, yo soy No, obediente. me parece muy importante porque creo que ese paso a paso así minucioso es lo que los notarios necesitamos ver para entender con claridad todo este proceso. Yo soy muy obediente y sus deseos son órdenes, mi doctora. Muchísimas gracias, Bueno, Andresito. aquí ya entonces empieza a construirse el expediente digital. De esos temas, entonces ya empieza a construirse el expediente digital, que les cuento aquí muy someramente cómo, en qué consiste. El expediente digital es como escanear todos los documentos. Bueno, ahí ya los enviaron escaneados, ¿sí? Y dentro del sistema, entonces, después de estar escaneados todos los documentos anexos, donde están los comprobantes fiscales, bueno, todo lo que ustedes ya saben, que yo mejor dicho, yo vivo aprendiendo de ustedes, los notarios, ese tema. Después viene, siguiente, después viene la captura de datos. La captura de datos es cuando el digitador observa que de pronto falta alguna información, ¿sí? Que el sistema de pronto en la caracterización de esa escritura no lo irradió por alguna razón, entonces él diligencia, hace esa captura de datos, ¿sí? Aspiramos en un futuro que haya muy pocas capturas de datos, o sea, cada día debemos, que esa es la otra sugerencia, yo creo que ya debemos ir pasando a lo que llamamos inteligencia artificial o inteligencia documental como mínimo, con robots que nos permitan realizar la escritura de una manera con más seguridad informática. Hay una empresa que ya tiene ese esquema. En la plataforma que yo tengo le he venido solicitando, obviamente que eso es una inversión grande para que tengamos esa posibilidad de robótica. Pero hay empresas que ya tienen esa posibilidad de robotizar. ¿Y en qué va a consistir eso? Va a ser muy sencillo, va a extraer la información de la fuente, ¿sí? O sea, si necesitamos la matrícula inmobiliaria, va a buscarla de la fuente. Si necesitamos todos los datos, va a buscar de la fuente, de la misma Registraduría Nacional del Estado Civil. Sí, o sea, yo pienso y obviamente le pido a Dios que nos mantenga sanos con ese COVID tan peligroso para que en 5 años tengamos de verdad una verdadera transformación digital del notariado colombiano, que sea ejemplo a nivel mundial. Hoy día ya somos ejemplo a nivel de Latinoamérica, porque Brasil no está en el proceso. Argentina, por tener estados, ha sido muy complicado. Yo aprendí mucho de los argentinos, yo hice parte de la Comisión de Informática Jurídica de la Comisión de Asuntos Americanos, y los argentinos en lo que tiene que ver con la conceptualización y todo eso están bastante avanzados, pero lo que tenemos nosotros hoy día tecnológicamente lo superamos completamente, lo superamos. O sea, y cada día debemos ir mejorando todo, cada día mejorando todo. Entonces, después de esta captura de datos, sigue lo que es siguiente. Bueno, sigue el ensamble de minutos. Lo que pasa es que esto lo estuve haciendo en estos días porque la doctora Adriana me dio esa instrucción y entonces estuve muy pendiente, pero después viene el ensamble de minuta, que es como darle un link cuando ya han hecho la captura de datos y ya está para el cierre, o sea, ya verificar que el número de la escritura está bien, que está bien todo lo del IVA, todos los derechos notariales. Entonces ya seguimos con liquidación de escrituras. Siguiente. Después viene la facturación, que ya es la que le distribuimos a la persona, porque aquí en estos casos debe haber pago previo, ¿no? Por seguridad también, ¿sí? Entonces, normalmente hemos estado hasta ahora luchando con las pasarelas de pagos, ¿sí? Para que o sea, en la utilización de tarjetas de crédito, eso es inviable para el notariado, porque nosotros vamos a recibir beneficencia y registro en estos pagos y no podemos asumir esos costos. Muchas pasarelas de pago yo tengo generan unos costos mínimos, pero obviamente que para pagar una comisión
una adquirencia a un banco, pues sobre dineros que no son de nosotros, porque la beneficencia o la retención en la fuente o el registro son dineros que no nos corresponden. Entonces pagar un 1% pues nos quiebran a los notarios, ¿sí? De manera que estamos en la construcción también de pasarelas de pago que quedara, y obviamente que con el tiempo debía ser la unión colegiada la que construyera una pasarela de pagos que no nos genere ningún costo o un costo muy mínimo, ¿no? Pero lo cierto es que la facturación entonces nosotros la rotamos. Nosotros en este caso para hacer las escrituras que hemos realizado, obviamente que han sido con Constructora Bolívar y con usuarios muy serios y obviamente, pero nos han realizado el pago por una especie de transferencia, no con pasarela de pagos. Pero en un futuro sí queremos que quede todo para que quede una trazabilidad tecnológica mayor. Siguiente. Bueno, esta es ya la factura que le llega a la persona. Siguiente. Este es el cierre, donde ya los cierres de copias de que es primera copia o de que esta primera copia presta mérito ejecutivo. Entonces, estas ya están incorporadas en el sistema. Nosotros nada más darle un clic para que se genere. O sea, esto fue un proceso largo de muchos desarrollos, de muchas tristezas, de muchas... a veces uno sentía que no iba a ser capaz, ¿sí? Pero ya en este momento estoy seguro que todas las plataformas ya que existen en el mercado ya tienen montado este esquema así. Siguiente. Miren, existen varios operadores tecnológicos, yo les decía, y debemos cada día que se mantengan, ¿sí? Que se mantengan para que no existe como una imposición. El notariado en esta parte es muy autónomo. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Notario Quinto de Bogotá, pues siempre existía, cada quien tenía su plataforma diferente, ¿verdad? Yo hice el ejercicio con varias, ¿sí? Pero lo que me gustaría es que los que ya tienen las plataformas las vayan mejorando. O sea, hay que incentivarlos, motivarlos. ¿Por qué? Porque en la medida que quedara una sola plataforma, eso nos generaría de pronto dificultades. Pero obviamente yo diría que todas las plataformas deben mantenerse. Hoy día, por ejemplo, Signo, yo uso Signo, uso GIAR para todo lo que tiene que ver con identificación biométrica. Signo lo uso tanto Repack, o sea, tanto para enrolamiento electrónico, pero uso ecosistemas notariales también. Estoy montando con Authentic también. La plataforma Decking, que es la que ha estado interoperabilizando con nosotros. La idea es que hayan muchas plataformas. Mire, la idea es lograr la interoperabilidad de las plataformas. Ya hoy día no se habla de correos electrónicos. Ya hoy día la moda es interoperabilidad de plataformas. Y ese es el propósito mayor que debemos tener los notarios en Colombia. Siguiente. Yo quiero mostrarles ya una escritura pública electrónica para que la observemos en toda su dimensión y tengamos seguridad de que es una escritura pública electrónica y que podamos verificar. Miren, todos los días se oyen noticias de cambiazos de escrituras públicas físicas. Entonces, con este sistema, con este sistema podemos nosotros, nos puede ayudar mucho. Siguiente, por favor. Miren, esta escritura pública electrónica debe tener un código QR acá en la parte inicial, que les decía yo. Y aquí, cada vez que se vayan, yo voy a mostrar ahorita un video de validación de firmas digitales, porque quiero comentarles que tuvimos mucha dificultad en Oficina de Registro Norte y Oficina de Registro Centro. Inicialmente ya nos iban a colocar la nota devolutiva de una escritura pública por ausencia de firma autógrafa. ¿Sí?
Gracias a Dios que yo estaba muy pendiente de esas escrituras públicas y vivía comunicándome con las directoras, con los jefes jurídicos, y la jefe jurídica y la directora del otro lado me llamaron: Andrés, qué pena, te van a colocar una nota devolutiva. Y yo dije, no. Entonces llamé a la doctora Fernanda García, a la doctora Daniela, que han sido muy, mejor dicho, ellas han sido como el motor de esto. Y logramos que no se hiciera esa nota devolutiva, ¿sí? Pero entonces hubo necesidad de enseñarles cómo, porque ellos creían que tenía que figurar una firma digitalizada, ¿sí? Entonces tuvimos que, pues por teléfono, indicarles y decirles cómo debían verificar, visualizar y validar esas firmas digitales. Obviamente las directoras y los calificadores estuvieron muy atentos y logramos, obviamente pidieron una certificación de la OTI de que existía esas firmas electrónicas. Giovanni Ortegón fue, mejor dicho, fenomenal en eso. Él logró enviar estas certificaciones. Obviamente las directoras exigieron que no solamente esa certificación, sino que se les capacitara. Nosotros les capacitamos sobre el sistema Adobe Acrobat Read, que también todos los notarios deberían tenerlo hoy día. Adobe Acrobat Read. Es el visualización de firmas digitales, porque el de visualización de QR todos tenemos en los celulares, en lecturas de QR. Pero es importante que todos los notarios tengamos esa visualización. Bueno, de todas maneras, ya hoy día quiero contarles esa buena noticia. Me llamó un ingeniero de la OTI para precisarme que ya en el REL, en la radicación electrónica, ya se incorporó el validador de firmas. Obviamente que no he podido, porque como esta caída del decreto generó incertidumbre en los bancos, en las constructoras y en algunos usuarios, no he podido enviar una escritura pública electrónica desde que se configuró ya el validador de firmas digitales electrónicas en el REL. Eso es un éxito total y obviamente que va a ayudar a que después se mejoren ya los tiempos para que realicen esto. Igualmente el sello ese que les comentaba, el sello electrónico que exige la superintendencia en sus anexos técnicos de la resolución 11 y 12. Siguiente. Aquí ven ustedes los cuandis, cuando son varios actos dentro de la escritura, pues aparecen varios cuandis, ¿sí? Entonces aquí ustedes observan este código de barras, estos dos códigos de barras que aparecen en el cuandi, y obviamente las firmas digitales validadas en la parte izquierda que ustedes tienen ahí. Siguiente. Quiero hablarles del certificado de trazabilidad tecnológica. Miren, no sé si pueda decir el nombre del banco, pero un banco exigió que aparte de la escritura pública electrónica que yo le enviaba de hipoteca, yo debía entregarle un certificado de trazabilidad tecnológica en el que mostrara todo el proceso de perfeccionamiento de escritura pública. Ante eso, yo llamé al duro aquí de la plataforma que yo utilizo y le dije, hay que lograr esto, hay que tener este proceso de trazabilidad tecnológica. O sea, debemos enviarle este certificado unido a la escritura. Yo no lo veía tan necesario, pero obviamente el cliente es el rey y obviamente esto da como todo un proceso de mayor seguridad informática, porque le muestra a qué hora radicó, a qué hora hizo la preradicación, a qué hora se hizo la radicación, a qué hora se hizo la extensión. Y aquí ustedes ven los algoritmos de firmas, toda la información va a salir en ese certificado de trazabilidad tecnológica para que le dé más tranquilidad a los bancos. Siguiente. Aquí muestra, mira, el expediente digital 15 de junio hasta la persona que realizó el trámite, captura de datos, ensamble de minuta, expediente digital, si hubo algún cambio, primera revisión, liquidación, facturación, distribución, cierre y la hora exacta.
¿sí? Así lo exigió, y la generación de la escritura electrónica al final. Este fue el proceso de una escritura pública electrónica y ese es el certificado de trazabilidad tecnológica. Siguiente. Bueno, dentro de todo proceso de implementación tecnológica, yo que he estado en varios procesos de implementación tecnológica, hay muchas dificultades en el camino, ¿sí? Por eso muchas empresas hablan de las famosas pruebas de concepto, de las pruebas beta y de los famosos proyectos piloto. Nosotros hemos entrado en producción realizando algunas pruebas de calidad nosotros internamente, pero no realizándolo con todos los actores que tiene que ver con una escritura pública electrónica, ¿sí? Entonces, a mí me ha permitido hacer una matriz DOFA, ¿sí? De buscar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para que cuando los 920 notarios entremos ya con un camino ya recorrido, como debemos empezar como a pavimentar una cantidad de huecos que ha habido en el camino, ¿verdad? Y en eso, obviamente, ya estoy acostumbrado a vivir ese proceso, ¿sí? Desde Tránsito de Bucaramanga y de la Dirección Nacional de Registro Civil. Entonces, ¿cuál es la debilidad que he observado? Que debemos evangelizar a los destinatarios. ¿Por qué? Miren, Colpensiones me devolvía a mis usuarios con el registro civil electrónico alegando que tenía que ser físico, ¿sí? Que el registro civil de nacimiento debía ser físico para el trámite de pensión. ¿Qué me correspondió? Llamar a los que dirigían la parte de sistemas de Colpensiones. Menos mal conozco a unas personas que dirigen toda la parte de sistemas allá, para que empezaran a recibir, porque yo les decía, es más seguro, y eso lo entendió la empresa que tiene la plataforma en Colpensiones, es más seguro un documento electrónico que un documento físico. Entonces, Colpensiones en este momento ya tiene claridad sobre eso. Ya no solamente tienen mi llave pública, sino que ya conocen cómo leer la firma digital, mi firma digital y el QR. Igual me correspondió hacerlo con Cancillería. Cancillería también me devolvía a algunos usuarios. Ya hoy día no me ha desde hace como 8 meses no ha devuelto a ningún usuario, ¿sí? Los notarios, óiganme bien, los notarios que debemos son los que más estemos a la vanguardia, me han devuelto a algunos usuarios diciendo que debe ser un registro civil de nacimiento físico. Óiganme lo que le voy a decir, para matrimonio más que todo, y que tengan la nota válido para matrimonio. Yo les he dicho que no es necesario, que la copia del registro civil que acredita parentesco, o sea, la copia de todo el registro civil, si no aparece ahí una nota de matrimonio, quiere decir que es soltero y no tiene que colocarle la nota de válido para matrimonio. De manera que la invitación es a que empecemos nosotros a que nosotros tengamos conciencia. Yo pienso que la superintendente, la doctora Daniela y el doctor Juan Andrés me dijeron que iban a tener unas reuniones precisamente con este propósito de capacitar a los destinatarios, ¿sí? Igual con los juzgados. Miren que los juzgados sí han aceptado. A mí me han hecho muchas autenticaciones de poderes para los juzgados y ellos nunca han devuelto un poder autenticado remotamente. Yo recuerdo en estos días, precisamente, le preguntaba yo a una funcionaria de Icontec que ha realizado poderes con autenticación remota y los juzgados no le han puesto ninguna dificultad, pero sí obviamente tener reuniones de pronto con el Consejo Superior de la Judicatura para que nos ayude. Lo otro, ante los bancos. Yo he podido interactuar con 2 bancos, los que ya están sensibilizados, pero los otros bancos no quieren saber nada de escrituras públicas electrónicas por la caída del decreto 2106. Pero yo creo que esa tarea, si la superintendencia nos ayuda, va a ser de enormes resultados, porque no es lo mismo que les hable un notario a que les hable la institución de la Superintendencia de Notariado y Registro. Y ahí debo exaltar a la superintendencia, porque yo pienso que en organización, inspección, vigilancia y control, yo siento sinceramente que
le ha dedicado un 80% a la organización, ¿sí? O sea, por eso debemos exaltar siempre a la superintendencia. Dentro de esta organización sería como establecer charlas, ahora que se facilita tanto por Zoom o por Team, con estas instituciones, por ejemplo, Juan Andrés, o bueno, todos esos funcionarios tan pilosos que tiene la superintendencia, para que nos ayude a sensibilizar, porque este proyecto no tiene posibilidad de tener reversa. Los bancos, les decía yo, miren, en este momento hay un banco que me ha dicho que le dé tiempo, porque para ellos montar, óiganme bien, para ellos montar en su plataforma el visualizador de firmas digitales es todo una reunión de la alta gerencia y del Comité de Seguridad Informática, porque ellos, cualquier cosa que puedan meter dentro de su plataforma les puede hacer daño. Aquí el tercer punto es que, lo que yo les advertía, que estuvieron a punto de hacer una devolución de unas escrituras en mi caso. Siguiente. Quiero acelerarme un poco porque veo que el tiempo pasa y me preocupa, y me preocupan los notarios, y debo expresarles mi agradecimiento porque se han mantenido con toda esta información y ya llevamos como 1 hora, ¿verdad? Ya llevamos casi 2 horas. Dios mío. Bueno, este es un tema muy importante que con la doctora Adriana y la doctora Daniela comentamos la vez pasada. Miren, yo quiero que volvamos un mantra: la compatibilidad del ciberespacio de la Internet con la competencia territorial, contenida en el artículo 2 del decreto 960 del 70. ¿Por qué? Y les pongo casos. Yo he tenido casos que no se han podido hacer escrituras públicas electrónicas porque un otorgante está aquí en Bogotá y el otro está en Chía. ¿Cómo hemos logrado? Hemos hecho venir a algún otorgante de Chía hasta Bogotá a un café internet para que pueda firmar electrónicamente. Pero esto, y me lo dijo una persona de alto nivel de un banco, dijo: Andrés, me da pena contigo, pero ustedes le están poniendo una silla de ruedas al internet. Ustedes no pueden. Y entonces yo me he puesto a analizar todo eso que me ha enseñado el doctor Caicedo y el doctor Ocari Usuga y el doctor Mario César sobre el principio de la rogación. Y yo pienso que el principio de la rogación hace énfasis en que, y eso está contenido en el artículo 4 del decreto 960 del 70, que el usuario es el que debe elegir el notario o la notaria a donde va a realizar sus trámites, ¿sí? Pero si ya el usuario, por ejemplo, de Chía escogió la notaría quinta, pues viene hasta acá, ¿verdad? Viene presencialidad física. Pero igual, si la escogió para hacer sus actos virtuales, debe ingresar a mi sede electrónica. Y con eso no se está vulnerando la competencia territorial mía, porque yo voy a estar en mi sede electrónica, en mi unidad locativa y en mi territorio. Lo que quiso el legislador, o el espíritu del legislador cuando estableció esta norma, era que el notario no se desplazara o no construyera otra unidad locativa, no se desplazara a otro municipio a prestar el servicio notarial, a ejercer el servicio notarial. No solamente por competencia desleal ni nada de eso, sino porque él había establecido el círculo notarial, era para que ejercieran su función dentro del círculo notarial. Y por eso hoy día nosotros debemos tener una sola unidad locativa, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros vulneremos el principio de la rogación, por ejemplo, sería tanto como una persona que esté en Chía no pueda acercarse a la notaría quinta porque él está residenciado en Chía y no puede venir aquí a hacer un acto a Bogotá, ¿sí? Entonces, yo sí quiero, y lo hemos conversado con Juan Andrés y cuando yo di a conocer esa circunstancia, que la persona, o sea, el notario debe tener una sola sede electrónica y una sola unidad locativa. No es que ahora vayan a construir sedes electrónicas en diferentes municipios, ¿sí? Sino que solamente una sede, pero a esa sede electrónica van a comparecer virtualmente las personas desde cualquier lugar, no solamente de Colombia, sino desde cualquier lugar del mundo. Yo quisiera que cuando ya nosotros tengamos todo esto ya perfeccionado, que una persona que se haya enrolado
previamente electrónicamente con identificación biométrica y pueda estar en Madrid, España, pueda desde allá hacer tanto un acto auténtico digital como una escritura pública electrónica, porque precisamente si nosotros le ponemos estas talanqueras al internet, normalmente este proyecto puede colapsar con el tiempo, porque la gente va a decir, no, para eso voy y firmo, porque como así una señora a quien le pedimos que viniera a un café internet dijo, no, yo allá me expongo más al COVID-19 que en mi casa, no, yo no voy, y no se pudo realizar esa escritura pública electrónica. Entonces, yo digo que las partes pueden comparecer en la sede electrónica de la oficina notarial desde cualquier lugar, después de que han sido enrolados electrónicamente, porque el principio de la rogación lo ejerció cuando se enroló electrónicamente e hizo la identificación biométrica. Y desde ahí va a seguir utilizando ese principio de la rogación para realizar sus actos notariales. Yo quiero que quede eso, obviamente, como una inquietud mental, porque entre otras cosas, la Unión Internacional del Notariado Latino, que se reunió en Turín, Italia, estableció esa premisa también, que la competencia territorial hace relaciones al notario que debe estar en su sitio, en su sede electrónica o en su sede física, y no a generar un impedimento a que una persona desde un municipio diferente pueda comparecer virtualmente. Siguiente. Bueno, yo quiero recalcarles un tema que me ha generado una enorme admiración de la doctora Fernanda García y de la doctora Daniela Andrade, y es que ellas tienen el proyecto de establecer la radicación electrónica en todas y cada una de las ORIPs de Colombia. Eso va a ser fenomenal. Yo ahorita precisamente que está nuestro registrador de Soacha, que está muy atento acá, no sé si haya salido, yo pensé, o sea, estábamos haciendo unas escrituras públicas electrónicas para Soacha, pero obviamente como ellos no tienen REL en este momento, yo iba a materializar la escritura pública electrónica, que es algo que podemos hacer también los notarios con fundamento en todo el ordenamiento jurídico que he citado y además con la resolución 11 y 12, que dice que los notarios pueden materializar las escrituras públicas electrónicas. Eso también debe quedar como muy preciso. El otro tema que hablábamos con la doctora Fernanda en la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Externado, fue el procesamiento de la información de registro. Miren, yo no sé, pero algunos calificadores con quienes yo he conversado, a ellos les toca el proceso de calificación con el REL, es casi similar al físico, porque ellos tienen que observar la imagen, tienen que buscar, ustedes saben que ellos manejan dos bases de datos allá, ¿verdad? Una iris documental y otra que se llama folio. Entonces ellos tienen que hacer un proceso engorroso frente a eso. Entonces lo que la doctora Fernanda advertía era que iba a ser un procesamiento de información. Y eso lo puede hacer, hay varios operadores tecnológicos que lo hacen, que le pueden ayudar a la superintendencia en ese proceso, y la doctora Fernanda y la doctora Adriana están muy dirigidas a culminar ese proyecto. El preregistro o el web service desde las oficinas notariales, lo que les decía yo, y la calificación a nivel nacional. Ya la superintendencia ha estudiado esa posibilidad de que si, por ejemplo, los calificadores en Bogotá están muy ocupados, puedan calificadores de Bucaramanga, qué sé yo, de Barranquilla, de Valledupar, realizar esas calificaciones. Esto creo que con realizar esto, yo pienso que vamos a posicionar este proyecto de transformación digital. Siguiente. Quería mostrarles, pero esto es de rapidez porque es como mostrarles en qué consiste el perfeccionamiento de la escritura pública física y el perfeccionamiento de la escritura pública electrónica, como un resumen para que lo tengamos muy presente dentro de este proceso. Esto es una metodología que aprendí para que la memoria funcione, no obstante ya el tiempo para ir repitiendo la información, pero esto es para mostrar que el perfeccionamiento de la escritura pública electrónica está contenido tanto en el decreto 2106 del 2019, la resolución 11 y 12 y ley 527 del 99 y estas leyes que están acá.
y sé que el tiempo ya me llama la atención, entonces sigamos. El proceso que nosotros hemos vivido aquí está, ¿sí? Por eso yo quiero felicitar a los notarios que nos han antecedido en la actividad notarial, porque siempre han respondido de manera positiva a los desafíos, a las adversidades que se les han presentado por cambios tecnológicos. Y este debe ser nuestro referente final, proyectado para unos 5 o 10 años, que es la implementación del blockchain en el notariado colombiano. Miren, cuando yo empecé en el proceso, que yo lo empecé desde el año 2010, y empecé a construir mi sistema de gestión electrónica de documentos, tanto de escritura pública como de registros civiles, yo pensaba, que el nicho de mercado que yo iba a tener utilizando estas ventas por la página web iban a ser solo los centennials y los millennials, ¿sí? Que son esos jóvenes que nacieron a partir de 1979 y que están obviamente metidos en este tema tecnológico de tiempo completo. Ellos tienen un chip diferente a nosotros. Y yo decía, hombre, de todas maneras vamos a cristalizar unos proyectos, pero a la generación X es posible que le lleguemos, pero a los baby boomers, que son los últimos, los baby boomers, desde 1946 al 63, va a ser difícil. ¡Ah, sorpresa! Aquí les quiero presentar a Benjamín Gutiérrez Martínez, de 90 años. Y llegó aquí a decir, vengo a hacer la identificación biométrica porque me enrolé electrónicamente en la notaría digital. Eso fue un impacto, que una persona de 90 años esté tan modernizada en la parte tecnológica, y ya nos ha realizado varias autenticaciones remotas. De manera que ya el nicho de mercado no es solamente centennial, millennial, sino toda la población colombiana a la que debemos sensibilizarla nosotros en este propósito de transformación digital, y que es obviamente la política pública de nuestro presidente, doctor Iván Duque, que habla de un país digital, y que nosotros los notarios debemos estar jalonando eso, no solamente a nivel notarial, sino a nivel general de las instituciones, porque yo estoy seguro que lo de la carpeta ciudadana, si nosotros pudiéramos apoyar la carpeta ciudadana, ya nosotros tenemos las sedes electrónicas, ya nosotros tenemos repositorios, nosotros podíamos manejar mucha parte de la carpeta ciudadana. Entonces, esa es otra idea para la doctora Adriana Cuellar, que es una excelente gerente. Siguiente. Miren, ustedes ya reconocen estos símbolos, ustedes ya los reconocen, ¿verdad? El símbolo de Netflix. Blockbuster, ustedes recuerdan que uno alquilaba las películas en Blockbuster. El de Netflix le dijo a los de Blockbuster, oiga, yo quiero digitalizar todas esas, llevarlas a la parte digital, todas esas películas que usted tiene. ¿Por qué no montamos este negocio? ¿Sí? Es un nuevo rol de negocios que la gente lo va a querer porque va a llegar a las casas. No van a necesitar que llevarse un disquete aquí o una película en un dispositivo. No le hicieron caso y Blockbuster ha dejado de existir. Hoy día es Netflix y otras plataformas que han surgido posteriormente a Netflix. El otro, el de la música. Ahí la tienen. Uber, Apple, que también vende música. Siguiente. Aquí esta diapositiva me llamó mucho la atención, se la quería mostrar, como si nosotros no nos dedicamos a atender bien a nuestros usuarios, nos va a generar mucha resistencia, de manera que nosotros debemos estar en esta modernización tecnológica buscando prestar la función pública notarial en el entorno virtual. Hablemos de sueños. Yo aspiro o tengo el sueño que en 5 años estemos prestando la función pública notarial en entorno virtual en un 50% mínimo y la física en otro 50%. Obviamente, si se puede más, mucho mejor. Eso nos va a posicionar en los hogares colombianos. Yo siento mucha satisfacción cuando una señora me llamó desde Suiza a darme las gracias porque había adquirido la copia electrónica de una escritura pública y felicitarme porque ella hace inversiones en Colombia y dijo que siempre se le demoraban 20 días porque mientras
le pedía el favor a una persona que solicitara la copia en una notaría y mientras se la mandaban a ella hasta esa ciudad o se la escaneaban, eso se le demoraba mucho tiempo y ahora que a un clic de distancia le había llegado, estaba muy contenta y por eso quería felicitarme. Siguiente. Bueno, yo quiero de verdad reiterarle mi gratitud, mantener 180 personas tanto tiempo y tanta información. Quiero decirles que estoy muy contento de haber interactuado con ustedes, estoy atento a las preguntas. Obviamente que aquí hay personas con mucha mayor capacidad que yo para resolver todas las inquietudes, empezando por mi gran maestro de maestros, el doctor Eduardo Caicedo, la doctora Adriana Cuellar, está el doctor Guillermo Triana que puede resolvernos aquí, pero estoy atento si hay Bueno, preguntas. muchísimas gracias. Una conferencia realmente minuciosa, muy cuidadosa. Hemos podido ver con muchísima claridad, yo creo que todos los notarios que estamos acá, cuál es el proceso para llevar a cabo una escritura digital, cómo funciona ese entorno virtual en una notaría y cuál es el procedimiento. Es un procedimiento bastante exhaustivo, donde hay muchos pasos que hay que llevar a cabo para poder asegurar que no vaya a haber un problema posterior. Vemos con claridad que el problema que se presenta con los bancos en este momento ha sido también, desde mi punto de vista, un determinante para el avance más rápido de este proceso, pero también estoy de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Andrés Ciber, y es que con el trabajo de los notarios y con la explicación que se les pueda brindar, y ellos irán también entrando en este tema, entendiendo que esa primera copia sí va a prestar mérito ejecutivo y no van a tener problemas posteriores durante un proceso ejecutivo. Hay muchas felicitaciones, doctora Andrés Ciber, por esta charla. Muchas personas creo que les ha pasado lo que me pasó a mí, es que queríamos ver ese paso a paso, porque eso aclara muchísimo sobre cómo es la forma y cuáles son los mecanismos que debemos utilizar para poder llegar a esa escritura. Pero Daniel me va a ayudar con las preguntas que hay. Ya faltan 5 para las 8. Entonces, ustedes saben que tratamos de ser como muy cumplidos en los horarios. Si hay alguna pregunta, doctor Daniel, por favor, me la puede leer. En efecto, doctora Adriana, la doctora Adriana Mantilla hace una felicitación por la conferencia y hace un comentario tendiente a tener en cuenta las notarías que pertenecen a medianos ingresos para que se tenga en cuenta esta situación y poder beneficiarse de unos costos que sean viables. Sí, pero gracias, preguntas. Gracias, doctora Adriana. Sí, efectivamente, la doctora Fernanda García y la doctora Daniela Andrade están liderando ese proyecto para lograr que puedan prestar estas notarías la función pública notarial en entorno virtual. No conozco en detalle todo el proceso que se está llevando a cabo, pero supongo que es lograr que algún operador tecnológico realice esta tarea y no sé si suceda lo que sucedió con factura electrónica. No podría ser esa el mecanismo, ¿no? Pero no me crean mucho. Si de pronto está Juan Andrés aquí o está la doctora Daniela, creo que ellos podrían responder mejor. Pero sí, la idea es que el 100% de los notarios de Colombia estén prestando la función pública notarial en entorno virtual. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Miguel Zamora, quien nos dice que en su caso personal, en la Notaría Sexta de Bogotá, decide no continuar con la implementación luego de un estudio muy juicioso de los efectos de la sentencia, que los llevó a concluir que en un par de años los notarios podrían estar demandados. Le pregunta qué opina sobre esta posición y si deberían asumir un riesgo o es más prudente esperar a una jurisprudencia sobre el particular.
Sí, ahí también te respondo de la siguiente manera. La Superintendencia de Notariado y Registro está muy interesada en la expedición del reglamento de conformidad como lo exige ese fallo de la Corte Constitucional. Además, yo pienso, tú sabes, cuando la Corte ha sacado estas sentencias de carácter modulado, ha dado unos tiempos para que el gobierno pues realice las actividades que haya que realizar. De manera que yo pienso que esa incertidumbre que no solamente el doctor Zamora, sino algunos notarios deben superarla con el hecho de que nuestra superintendente de notariado y registro, la doctora Fernanda García, está abanderando la presentación de ese proyecto de ley para que se le den facultades al presidente de la República y se expida ese reglamento. Yo pienso que ese no debe ser motivo para que bajemos la guardia o, por lo mínimo, no bajemos la guardia hasta junio de 2023. Porque hasta junio de 2023 podemos realizar escrituras públicas electrónicas con la eficacia probatoria que estableció el decreto 2106 de 2019 y todas las leyes que yo les he manifestado que hablan de la equivalencia funcional. Daniel, ¿hay alguna otra pregunta? Hagamos una pregunta más para poder terminar. Ok, doctora, hay una pregunta de la doctora Marisol Sinisterra de la Notaría 14 de Cali, que le pregunta al doctor cuál es la influencia de esta situación frente al principio de territorialidad. ¿Cambiaría el concepto? Sí, ya yo pues, lo había pronunciado también, pero lo cierto es que no se cambia el concepto, la territorialidad, la competencia territorial o lo que llamamos el círculo notarial no se cambia. Lo que implica es que son compatibles el ciberespacio del Internet que no tiene límites con la competencia territorial, porque la competencia territorial hace relaciones a que el notario debe estar no solo en su unidad locativa, sino en su territorio. Y lo que el espíritu del legislador fue que el notario no debía desplazarse a un municipio diferente a su círculo notarial, que eso generaba nulidad. Y así lo estableció, creo que en el artículo 99 del decreto 960 del 70. Ya le estoy aprendiendo a mi maestro Nibardo Fuerte, ya me estoy aprendiendo bien las normas. De manera que el artículo segundo que estableció esa competencia territorial hace relaciones a eso. Y por eso se generaban nulidades. Algunos matrimonios que se realizaban, por decir algo, un notario se iba para Chía a hacer un matrimonio, ese matrimonio quedaba viciado de nulidad y que está consagrada en ese artículo 99 del decreto 960 del 70. Doctor, muchísimas gracias. Una excelente charla. Muchísimas gracias a todos los colegas que estuvieron presentes el día de hoy en esta conferencia y los esperamos el próximo miércoles que nos va a acompañar el doctor Nibardo. Doctor Nibardo, muchísimas gracias por acompañarnos la otra semana y bueno, que descansen todos, que tengan una feliz noche. Mil gracias. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Perdonen felicitaciones, felicitaciones por esta magnífica charla. Gracias, doctora Adriana.